Buenos días, mis hermanos. Hoy estaremos compartiendo el tema de la fe en la práctica. Y estaremos estudiando el capítulo 11 de Hebreos desde el verso 1 hasta el verso 16. Los hebreos a los que se les escribe esta carta estaban en peligro de, en lugar de andar por fe, volverse de nuevo a las cosas que podían ver, como las ordenanzas de las cuales estaba lleno el sistema judaico. Pero los cristianos habían sido llamados a salir de estas, es decir, Dios los estaba alejando de aquellas cosas que eran solo sombras de lo que ya había venido. La idea de la fe viene desde el capítulo anterior. Sus últimos versículos hacen referencia a la fe. El justo vivirá por la fe, dice el autor citando a Habacuc. Y nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Después de la introducción de la idea, el autor continúa: es pues la fe. Es decir, que no hay división entre este capítulo y el anterior. Aquí él no está definiendo la fe, sino caracterizándola. Primeramente, en el verso 6, el autor nos deja claro que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por tanto, creer es una de las palabras que él usa que nos ayuda a entender el significado de vivir por fe. Seguidamente en el verso 10, y refiriéndose al Padre de la fe, nos dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperar es otro de los verbos que nos ayuda a entender el significado de vivir por fe. Al iniciar el capítulo 11 y en el verso 1, él nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera y convencido aún cuando lo que esperamos no se puede ver. Es una confianza íntegra en la realidad de lo prometido. El autor resalta aquí los aspectos de la fe que vienen al caso en la exhortación que está exponiendo. En este versículo él se refiere a las promesas de Dios. El resto del pasaje nos lo demuestra. Dios hizo promesas a sus siervos y ellos le creyeron, aun cuando eran cosas que estaban en futuro. Erróneamente algunos, usando este texto, han pensado que la fe es ciega. Pero la fe es como ver desde lejos con seguridad cosas que aún no ha visto. Todo porque sabe que Dios es real y digno de confianza. Por tanto, vivir por fe es estar seguros y convencidos de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, porque es un Dios fiel y todopoderoso. A partir de los versos 3 en adelante, el autor nos muestra con diversos ejemplos cómo se ve esta fe en la práctica. Los ejemplos cubren todo el periodo desde el inicio de la historia hasta el tiempo de la escritura de la carta. Aquí están los antiguos héroes y mártires que los hebreos se deleitaban en honrar. Todos estos creyeron en las promesas de Dios y confiaron en lo invisible, por lo cual ellos esperaron pacientemente. Según el versículo 3, el que vive por la fe pone la palabra de Dios por encima de los conceptos humanos, específicamente en relación a la creación de Dios y no a la evolución. En el versículo 4, el que vive por la fe, como Abel, ofrece excelentes sacrificios a Dios, es decir, los mejores, los cuales agradan a Dios. Hoy estos sacrificios no son de animales, sino nuestros cuerpos, toda nuestra vida. Como dice el capítulo 12, verso 1 de Romanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 5, según lo expresado ahí en el texto: el que vive por la fe camina con Dios en medio de un mundo convulso y en descomposición.
a pesar de la crítica del mundo, camina creyéndole a Dios y su principal interés es agradarle. Según el verso 7, según nos enseña este verso, vivir por fe nos lleva a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, a pesar de la burla por no actuar como actúa el mundo. En los versos del 8 al 10, aquí se nos muestra otro ejemplo más de la fe en la práctica. El que vive por la fe, aun cuando tenga que dejar muchas cosas detrás, se sacrifica y camina hacia donde Dios lo dirige. Los versos 11 y 12, así como Sara, el que vive por la fe, espera lo que nadie más está esperando, porque cree que fiel es Dios, quien lo ha prometido. En los versos del 13 al 16, según estos, el que vive por la fe no se adapta mucho a este mundo, sino que entiende que la verdadera patria es la celestial, de la cual Dios es el arquitecto. Por tanto, viven como extranjeros y peregrinos, entre tanto llega el día de estar en la ciudad celestial. Todos estos ejemplos que el autor nos presenta de personas que vivían por fe, aunque en situaciones diferentes, murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Como dice el verso 14, porque estos buscaban una patria, no una terrenal, sino una mejor, una celestial. Y por caminar en este mundo confiando en Dios y sus promesas sin poner en duda su fidelidad, dice el verso 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamemos nuestro Dios. Gracias a Cristo somos parte de ese pueblo que estará en esa ciudad. Mis hermanos, la fe que viene como don de Dios es cosa práctica e idónea para todos los casos desde que entró el pecado a este mundo. Esta nos capacita para entender lo que Dios hace y para ver lo que otros no pueden ver, además de capacitarnos para hacer lo que otros no pueden hacer. Además nos hace caminar en el presente mirando hacia el futuro, porque allí se encuentran las más grandes recompensas. Que Dios les bendiga.